Buenos días, un feliz sábado. Nuevamente, buenos días, un feliz sábado. Bien, quiero de manera especial en esta mañana saludar a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan. Para cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros. Hay un personaje especial, él se llama Hashir. Esperamos por la gracia del Señor, es del África, más o menos entiende el español, su lengua más entendible para él es el habla inglés. Estuvo con nosotros en la clase de amigos. Hashir, Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera. Bienvenido. ¿Quiénes levantan su mano y le dicen a Hashir, bienvenido? Dios te guarde, gracias por estar con nosotros. De igual manera hay otro amigo nuestro, él viene de la ciudad de Ibagué. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Me alegra que estés acá. ¿Cuánto le damos la bienvenida? ¿No viniste con la familia? ¿Dónde está tu familia? Ok, gracias por estar acá. Dios te guarde, bienvenido, qué rico que estés con nosotros. ¿Cuántos amigos más tenemos? Nuestros amigos, por favor levanten su mano, nuestros amigos de iglesia. Wow, tenemos varios allí en la parte de atrás, aquí en la parte de encima. Bienvenidos, Dios les bendiga. Quienes de nuestros miembros levantan su mano y a estos amigos de iglesia les dicen bienvenidos. Amén, alabado sea el Señor. Bien, ustedes pueden ver que en estos momentos tengo un cofre a la mano, y es porque a continuación vamos a saludar a todos nuestros amigos y televidentes que sábado tras sábado nos acompañan en nuestro canal Vive Sin Temor, y que a través de esta emisión nos hacen llegar peticiones, solicitudes. Hoy, por decir algo, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta mañana. No estás aquí en el templo, pero estás allá en el lugar donde tú nos estás oyendo y observando. Vamos a pedir a la iglesia oración por Amaira Molina. Patricia pide oración por Amaira Molina, pide oración por salud. Así que, Patricia, desde hoy Amaira estará en nuestras oraciones por la gracia del Señor. Esta petición vamos a colocarla aquí en este cofre especial. Es un cofre especial que estamos utilizando para que todos aquellos que nos escuchan, nos ven sábado tras sábado. Por favor, David, muchísimas gracias. David es una de las personas encargadas que está allí detrás de cámara, frente a los computadores, frente a la señal, mirando, observando, escribiendo sus peticiones, haciéndonoslas llegar. Así que, mis queridos, cualquiera de ustedes, donde quiera que estés, fuera de Colombia o aquí en nuestro país, si tienes alguna solicitud de oración, no dudes en hacérnosla llegar. Nos escribes por nuestra página o por cualquiera de nuestras redes allí en Vive Sin Temor, y con el mayor gusto del mundo aquí lo anunciaremos a la iglesia, para que ahora la iglesia, unida en oración, entonces pueda clamar a Dios por esa petición especial. Bien, mis queridos, sin más preámbulos, oremos y que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Buen Padre Celestial, te damos gracias por tus bondades. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos has traído a tu iglesia para alabarte, para honrarte, para glorificarte, para poder, eterno Dios, expresar toda la gratitud que hay en nuestro corazón. Porque durante esta semana, a través de la oración, hemos subido al monte, nos hemos encontrado con tu presencia, nos hemos encontrado con tu amor y con tu poder, eterno Dios. Y tú te has manifestado en nuestras vidas, y por la gracia del Señor hemos visto tu visión, hemos visto tu sueño, el sueño que tú tienes para nosotros, el sueño que tú tienes para tu iglesia. Y como tal, oh Padre, hoy hemos venido a tu santo templo para alabar y glorificar tu nombre y decirte, eterno Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hay una oración, estimados,
que a este servidor le causa mucho impacto. Es una oración donde este hombre oraba por el monte de Dios, oraba por el monte de Sión, oraba porque su pueblo pudiese encontrarse con Dios allí en el monte de Dios. Es la oración dada por Daniel en el capítulo 9. El tema de hoy, mi querido, es titulado Transforma la noticia. Escúchame muy bien, mi querido. Una cosa, una forma de vivir es cuando tú, como hijo de Dios, inicias el día sin estar en el monte de Dios. Y otra cosa muy diferente es cuando el pueblo de Dios inicia el día subiendo al monte de Dios. Daniel estaba preocupado. Daniel capítulo 9 versículo 20 dice así: aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ahora, la pregunta es: ¿por qué la Biblia dice que Daniel estaba orando por el monte santo de Dios? Cuando Daniel habla del monte santo de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la expresión? Daniel estaba clamando por el monte santo de Dios. Para ello, mi querido, quiero que por favor tú me acompañes a algunos versículos que nos amplían esta oración, algunos textos que nos amplían esta petición y nos ayudan a vislumbrar de manera más clara a qué se refiere Daniel con la expresión monte de Dios. El primer texto, mis estimados, lo encontramos en Salmos, el Salmo 121, versículo 1 y 2. Salmo 121, versículo 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Verso 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Bien, este primer salmo me da a entender que el monte de Dios tiene algo que ver entre la necesidad que hay de un pueblo en su relación personal con un Dios todopoderoso. Vamos a ir al siguiente salmo, Salmo 122. El Salmo 122, mi estimado, Salmo 123, Salmo 125 nos relacionan con esa oración de Daniel. Salmo 122 dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Oh, qué interesante. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora vamos a leer, mi querido, Salmo 123, versículo 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tengan misericordia de nosotros. Bien, ahora la pregunta es: ¿montes o cielos? Pues de una vez demos la respuesta. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven
sino que permanecen para siempre. Ahora, mi querido, vamos a mirar por qué para Daniel era tan importante encontrarse con esta relación con Dios. Daniel 9:4. Daniel 9:4. Perdón, Daniel 9:7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde les has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestro padre, porque contra ti hemos pecado. Oh, mi querido, escúchame muy bien. No sabes cómo manejar tu hogar. Sube al monte de Dios. No sabes cómo manejar tu vida personal. Sube al monte de Dios. Daniel dice: clamo a ti porque el pueblo suba al monte santo de Dios, porque del hombre es la confusión, pero de Dios es el conocimiento. No sabes cómo manejar tus negocios. Sube al monte de Dios. No sabes cómo pasar por una prueba difícil en tu vida. Sube al monte de Dios. No sabes cómo luchar contra las acechanzas del enemigo que siempre te vencen y siempre te derrotan. Sube al monte de Dios. En el monte de Dios, mi estimado, te encuentras con claridad. En el monte de Dios te encuentras con misericordia. En el monte de Dios, mi querido, te encuentras con la justicia de Dios, con el amor de Dios, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. De hecho, mi querido, hay una experiencia en un hombre, Moisés, que tuvo el privilegio de estar en el monte de Dios. Y yo quiero que por favor tú me acompañes a Éxodo, el capítulo 20. Allí en el monte de Dios, el Señor te da estatutos. Allí en el monte de Dios se hacen pactos. Allí en el monte de Dios se hacen alianzas con Dios. Allí en el monte de Dios tu vida cambia, tu vida se transforma. Una cosa, mi querido esposo, cuando tú te relacionas con tu esposa y no te has sentado en el monte de Dios. Y otra cosa, mi querido esposo, cuando tú estás en el monte de Dios y posteriormente te relacionas con tu esposa. Una cosa, mi querido, es cuando tú como padre no has estado en el monte de Dios y te relacionas con tus hijos. Otra cosa, mi querido, muy diferente y muy distinta, es cuando estás en el monte de Dios y te relacionas con tus hijos. Una cosa es cuando tú sales para tu trabajo sin haber subido primero al monte de Dios. Y otra cosa muy distinta es cuando tú sales para tu trabajo y te has subido al monte de Dios y has hablado con Él para salir a tu trabajo. Una cosa, mi estimado, es cuando tú llegas aquí a la iglesia sin relacionarte entre semana y haber subido al monte de Dios. Otra cosa muy distinta es cuando tú entre semana te has encontrado con tu Dios allá en lo alto de la montaña y vienes a la iglesia y te relacionas con Él. El sábado es totalmente distinto. El sábado es totalmente diferente. Tu relación con tu esposa es totalmente distinta. Tu relación con tus hijos es totalmente diferente. Para Daniel era muy importante que su pueblo se relacionara con Dios.
y llegase al monte de Dios e hiciese pacto con Dios. ¿Sabes, mi estimado? Lo más duro que hay en esta tierra es que al ser humano le da temor hacer pacto con Dios. Al ser humano le da temor hacer alianzas con Dios. Al ser humano, mi querido, le da temor encontrarse con la misericordia de Dios. Éxodo capítulo 20, el verso 3 me dice así. Perdón, Éxodo 19, disculpa, mi querido hermano. Éxodo 19, 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jehová, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que he hecho a este planeta Tierra por amor a ti. ¿Sabes, mi estimado? ¿Sabes tú por qué vienes el sábado a la iglesia? Tú vienes el sábado a la iglesia para que le comentes a las personas lo que Dios ha hecho por ti. Para que le comentes entre semana a las personas lo que Dios está haciendo por ti. Y tú digas: yo estaba en Egipto, pero Dios me sacó de Egipto. Yo era esclavo del enemigo, pero Dios me libró de la mano del enemigo. Yo tenía esta lucha y Dios la venció. Yo tenía esta prueba y Dios la venció. Yo tuve que pasar por este desierto, pero Dios en medio del desierto, en la noche fue columna de fuego para darme calor, y en el día fue columna de nube para refugiarme del fuerte y árido calor del sol. Dios ha sido mi refugio. Dios ha sido mi sostén. Yo vi a mis hijos en esta situación. Ahora mis hijos están en esta otra situación. Yo tenía mi vida en esta situación. Ahora mi vida está en esta otra situación. Oh, mis queridos, cuando Moisés sube al monte, Dios lo llama y le dice: hagamos pacto. ¿Sabe, mi estimado? La Biblia me dice que cuando Moisés bajaba de estar en el monte con Dios, el rostro de Moisés resplandecía. En el rostro de Moisés se reflejaba su relación con Dios. En el rostro de Moisés se vislumbraba la forma en cómo Moisés se relacionaba con Dios. Mi querido, yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que hiciste pacto con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te relacionaste con Él? Hay dos formas de hacer pacto con Dios: a través de sus mandamientos. Es una forma en cómo yo hago pacto con Dios, a través de sus mandamientos. Y otra forma clara en cómo yo hago pacto con Dios es a través de los diezmos y las ofrendas. Yo hago pacto con Dios. Yo te pregunto a ti, mi querido: ¿cuándo fue la última vez que hiciste pacto con Dios? O de pronto, mi querido, te lanzo una invitación. Una vez hiciste un pacto con Dios, pero tu pacto se rompió. Y estuviste fiel devolviéndole a Dios lo que a Él le pertenecía. Y posteriormente, por situaciones de la vida, dejaste de cumplir ese pacto con Dios. Yo te invito. De hecho, mis queridos, el 30 de junio es el día de acción de gracias en la iglesia. Vamos a tener Santa Cena.
vamos a encontrarnos con Dios. Pero también, mi querido, si este día tú quieres ponerte al día con Dios, ponte al día con Él. Boyacá, pasando el puente de la 68, iba por el carril lateral y le dije a mi esposa: voy a pasar al carril central. Mi esposa me dijo: por favor, amor, hay mucho vehículo, ten cuidado con no te preocupes. Le coloqué la direccional para señalar de que cuando ya estaba para pasar al lateral central, vi que una camioneta estaba haciendo direccional para pasar al carril lateral. Así que yo dije: venga, me acomodo acá en el céntrico y que la camioneta me abra espacio y detenga los vehículos que vienen por esa orilla para pasar al carril lateral. Así que yo me hice en medio de los dos con la direccional, y en un momento determinado que yo me hice y coloqué ahí la estacionaria esperando que la camioneta, yo empecé a escuchar lo siguiente. Bien, yo le presté poca atención. Miré el retrovisor y qué sorpresa tan grande, mis queridos. Una tractomula. No sé si fue que no vio mi vehículo, pero cuando yo escuché ese la tractomula frenó y colócale que quedó a unos 30 centímetros de mi vehículo. Pero fue algo que en medio de los movimientos yo ni lo percibí, yo no sentí nada y seguí derecho. Y cuando yo sigo derecho, la tractomula queda a unos 30 centímetros de mi vehículo en la deducción que este servidor hace, y de manera inmediata le saca el cuerpo y quedó atravesada en todo el carril central y los vehículos de ahí para atrás. Yo llego al semáforo y miro esa escena en mi espejo retrovisor y le digo a mi esposa: mami, no sé qué pasó, pero ese vehículo no nos acabó el carro, no acabó con nosotros, de solo misericordia de Dios. Escúchame muy bien, mi querido. Yo tengo a mi vehículo en el fondo de inversión. Pacto con Dios. Pacto con Dios. Allí en el monte de Sión, en el monte de Jehová, tú haces pacto con Dios. Allí en el monte de Sión se renuevan los pactos matrimoniales que hacemos con nuestra esposa. Porque sabes, mi querido, a veces sentimos que como que ese amor deja de ser, que las luchas como que menoscaban esos sentimientos de afecto que nos merecemos el uno para con el otro. Él sabe que yo lo quiero, ella sabe que es mi esposa, que es la madre de mis hijos, pero no hay una sonrisa, no hay un abrazo, no hay un te amo, no hay un tú eres especial para mí. Te amo. Y en el monte de Dios se renueva ese pacto. Amén. En el monte de Dios mis sentimientos cambian. En el monte de Dios mis emociones cambian. En el monte de Dios mis pensamientos cambian. En el monte de Dios mis luchas cambian. En el monte de Dios mi carácter es transformado. En el monte de Dios nace un sentimiento de gratitud hacia Dios. Nace amor por la oración. Nace amor por su palabra. Y el llegar a la iglesia es un deleite para el ser humano. Amén.
Mi querido, yo quiero que por favor cuando salgas de acá, transforma la noticia. Y te vayas y le digas a la gente lo siguiente: he estado en el monte de Dios. Por favor, cuando salgas de acá, dilo con fuerza: he estado en el monte de Dios. He visto la visión de Dios. ¿Sabes, mi estimado? Moisés se encontró cara a cara con Dios en el monte de Dios. Y Moisés, su último aliento fue en el monte de Dios. Y las promesas que se cumplieron de vida eterna para Moisés fueron en el monte de Dios. Y cuando Moisés muere, mi querido, muere en lo alto del monte. Y me dice la Biblia: y le dijo Jehová, capítulo 34 de Deuteronomio: si subió Moisés de los campos de Jehová al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Gad hasta Dan. Versículo 4: y le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Escúchame muy bien, mi querido. Cuando tú estás en el monte de Dios, el Señor te lleva hasta la cima. Y allá en la cima el Señor te dice: mira, allá está la nueva Jerusalén, el monte santo de Dios, que descenderá como una esposa ataviada para su marido. Y te coloco acá en el monte santo de Dios. Te dice a ti, mi querida: te coloco acá porque quiero que mires allá. Y tú miras allá, en la cima del monte, y allá ves a tu esposo. Señor, veo a mi esposo, pero es que él no es de la iglesia. Es que esa es mi visión, ese es mi sueño. Para eso te subo a este monte, para decirte que tú eres parte de mi visión, que tú eres parte de mi misión, que tú eres mi sueño. Por eso te subo a donde nacen los sueños, a donde nace la libertad de la esclavitud del pecado para el ser humano. Te subo allá al monte de Dios para que tú, en relación conmigo, veas que en mi nombre sí se puede. Y Él te dice: veo a tu familia, veo a tus hijos, veo a los hijos de tus hijos, los veo guardando el sábado. No solamente semana tras semana, sino los veo mes tras mes, sábado tras sábado. Y ellos vendrán a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Allá, mi querido, en el monte de Dios, el Señor anhela a cambiar tu vida. Y tú me podrás decir en esta mañana: pastor, muy bonito todo, pero no estoy de acuerdo con algo. Cuéntame. No es el sábado, es el domingo. Perdóneme, no estoy de acuerdo. Generación tras generación hemos estado guardando el domingo, no el sábado. Esta es mi Biblia católica. Yo la amo. Es muy especial. Esta Biblia es espectacular. Quiero que vayas conmigo a Mateo, capítulo 28. Primer versículo. Mateo capítulo 28, primer versículo. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Seguros que fue el domingo? ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Y cómo le llaman al primer día de la semana? Bien. Mateo 28:1. Pasado el sábado,
al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y otra María a visitar el sepulcro. ¿Cómo le llama la Biblia al día en que resucitó Jesús? Van conmigo a otro texto. Biblia católica, no mi Biblia, Biblia católica. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Porque en el monte de Dios nos encontramos con sus mandamientos. En el monte de Dios nos encontramos con sus estatutos. En el monte de Dios hacemos pacto con Él. En el monte de Dios nuestra vida es cambiada. Marcos 16, verso 1 dice: y pasado el sábado, María Magdalena y María, la madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Verso 2: y muy temprano, el primer día de la semana. Oye, qué interesante. Qué interesante. No te digo todavía Lucas, por favor, ve conmigo a Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Me gusta como lo dice Juan capítulo 20 en esta versión. El primer día de la semana después del sábado, dice esta versión. El primer día de la semana después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todo estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Oye, interesante. El primer día de la semana después del sábado. Termino con Lucas 24. ¿Tú quieres saber, mi querido, qué pasó el primer día de la semana? ¿Te gustaría saberlo? ¿Qué pasó el primer día de la semana? ¿Sí te gustaría saberlo? Bien, te voy a dejar una tarea. Ahora que llegues a tu casa, siéntate y lee Lucas 24. Y te vas a dar cuenta qué pasó el primer día de la semana. Y te vas a dar cuenta de algo: que el primer día de la semana no hubo cambio de día de reposo. El primer día de la semana la gente confirmó que Cristo Jesús había resucitado. Ahora quiero tomar algo del primer día de la semana en Lucas, que es el que más amplía el proceso. El capítulo 23, verso 56 dice así: después que volvieron a sus casas, prepararon perfumes y mirra, y el sábado lo descansaron conforme al mandamiento. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad: que la piedra había sido removida. Posteriormente, unos discípulos, desde el verso 3 en adelante, iban hacia Emaús y se empezaron a lamentar. ¿Por qué le tuvo que pasar esto a Jesús? Y yo cierro con esto, mi querido. ¿No te has preguntado por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto con mi esposa? ¿Por qué me tuvo que pasar esto con mis hijos? ¿Por qué me tuvo que pasar esto con mi madre, con mi padre? ¿Por qué tuvo que pasar esto con mis hermanos? ¿Por qué me tuvo que pasar esto con mi negocio? Y tú te preguntas, y tu corazón se desalienta. Y en medio del desaliento, yo te invito a algo: a que te subas al monte con Dios. Y allá en el monte con Dios, escudriñes su palabra. Y me dice Lucas que Jesús empezó por Moisés y por los profetas. Y ahora dicen ellos, cuando hablábamos con Él, nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba de la palabra. En el monte de Dios, cuando te encuentras con Dios, tu corazón arde de amor por tu esposa. Tu corazón arde de amor por tus hijos. Tu corazón arde de entusiasmo, de capacidades, de sueños, de creatividad, de amor por tu trabajo.
Cuando te encuentras en el monte con Dios, tu corazón arde de amor por tu iglesia. Amén. Una cosa, mi querido, es ir a tu trabajo sin encontrarte en el monte con Dios. Y otra cosa es ir a tu trabajo cuando te encuentras en el monte con Dios. Una cosa, mi querido, es cuando tú le hablas a las personas de Jesús sin haber estado con Jesús. Y otra cosa muy distinta es cuando tú le das a las personas de Jesús cuando te has encontrado con Jesús allá en su monte santo. Amén. Mi querido, quiero invitarte en esta mañana a que tú y yo subamos al monte de Dios. ¿Te puedes colocar en pie? ¿Me haces el favor? Quiero que por favor a la persona que tienes al lado le des un abrazo y le digas feliz sábado. Estoy aquí porque me encontré con Dios en el monte de Dios. Y quiero decirte que en el monte de Dios vi grandes cosas. Por eso hoy con felicidad te digo feliz sábado. ¿Me haces otro favor? Si es tan amable. Dile a la persona que tienes al lado: me siento feliz de estar contigo hoy en la iglesia. Hazme un último favor, y dile a esa persona: mi felicidad es porque entre semana estuve en el monte de Dios, me encontré con su visión y hoy vine a decirte aquí en la iglesia que es lo mejor que me ha podido pasar. Por favor, díselo a la persona que tienes al lado. Alzaré mis ojos al monte de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Posiblemente, mi querido Alexander, tú podrás decir: Señor, estuve a punto de resbalar, pero tú me sostuviste. Amén. Yo era uno antes de, ahora soy otro después de subir al monte de Dios. Amén. Dios te bendiga, Alexander. Dios te guarde, te llene de gran victoria. Pregunto, tengo aquí en esta mañana algún amigo en nuestra iglesia que le gustaría hacer pacto con Dios. ¿Habrá algún amigo en nuestra iglesia que alzando su mano diga: yo quiero hacer pacto con Dios? ¿Habrá algún amigo en nuestra iglesia en esta mañana? Amén. Ven, señorita, yo quiero orar por ti. Ven. ¿Habrá algún hermano de nuestra iglesia que quiera renovar ese pacto con Dios? No renovar de bautismo, renovar de fidelidad, renovar de proceso sistemático. Señor, te he fallado, no he dado mis diezmos, no he dado mis ofrendas, pero yo hago pacto
pacto nuevamente contigo. Padre, he pasado por alto el sábado, desde hoy lo voy a guardar. Ven, señorita. Dios te guarde y te bendiga. ¿Cómo has estado? Qué rico que estás. ¿Me recuerdas su nombre? Aura. Eso, Aura. ¿Dónde era que ibas antes, Aura? ¿Qué iglesia? De la Católica. Y fuiste a una iglesia cristiana. ¿Dónde está Luisa Fernanda? Ven para acá, Luisa Fernanda, ven para acá. Aura asistía a una iglesia cristiana, católica de nacimiento, pero ahora está en nuestra iglesia, con deseos de hacer pacto con Dios. Amén. Sí se puede, ¿cierto? Los jóvenes con Cristo, sí se puede, ¿cierto? ¿Cierto que sí se puede? Amén, alabado sea el Señor. Dos señoritas, jóvenes, simpáticas, bien parecidas. Como dicen los jóvenes del mundo, era para que estuvieran disfrutando pues allá, entre comillas, pero están aquí en la iglesia porque han subido al monte de Dios, se han encontrado con Él y Dios les ha mostrado su visión. ¿Hay alguien más? ¿Algún otro amigo más de nuestra iglesia que alzando su mano quiera decir: Señor, yo quiero hacer pacto contigo, quiero hacer pacto con Dios? Ya nuestro querido hermano, venga mi hermano querido, te presentamos, venga para acá, este hermano querido. Bethesda, mi hermano querido. Hermano, ¿me recuerdas tu nombre? Ignacio. Hermano Ignacio era de la Bethesda. Ya va para 20 días, hermano, de haberte bautizado por la gracia del cielo. Amén. Ignacio, amén. ¿Hay algún hermano en nuestra iglesia que alzando su mano diga: yo quiero hacer pacto con Dios? Amén. Alabado sea el Señor. Queridos, vamos a orar porque pasamos a los bautismos. Vamos a orar. Vamos a orar por estas personas. Vamos a orar por los que levantaron su mano. Eterno Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por Aura, que representa a todos nuestros amigos de iglesia, Padre, que hoy con un corazón ardiente te dicen: Señor, hoy queremos hacer pacto de salvación contigo. Bendito Padre Celestial. Padre, también oramos por Ignacio, que pasa como miembro de iglesia y que representa a todos tus hijos aquí presentes y que levantan su mano y dicen: Señor, quiero hacer pacto de fidelidad contigo. Eterno Dios, bendícelos, que al alzar sus ojos hacia los cielos te puedan ver por fe, que al orar a ti lleguen a tu presencia, y al llegar a tu presencia, Padre, tú escuches su oración, respondas a sus súplicas y bendigas su petición. Y como bendición, Padre, de tu respuesta, las bendiciones tuyas recaigan sobre ellos, de tal manera que se abran las ventanas de los cielos y sobreabunde, cariñoso Dios, tu misericordia, tu justicia y tu verdad sobre tu pueblo. En tus manos, oh Dios, nos colocamos. Ayúdanos, eterno Padre Celestial, cada día a subir a tu presencia a través de la oración. Y allá nos encontremos contigo, veamos tu visión y podamos mirar que nuestra familia, que nuestros amigos, que todos los que están a nuestro alrededor son tu sueño, y que nos llamas para que tu sueño en ellos sea una realidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, muy amables.